Hola amigas y amigos del ajedrez, otra vez por este canal como de costumbre, mostrándoles una interesante partida. Recientemente he publicado en este canal, ¿no?, un análisis donde se le jugaba al ordenador. Y en ese video en particular mencionaba eh, conceptos profundos del ajedrez. Entonces probablemente habrán quedado ustedes con qué será un concepto profundo en el ajedrez. Entendemos conceptos de estrategia, entendemos conceptos de principios tácticos de base, de mates clásicos, etcétera, etcétera, pero ¿qué será conceptos profundos en el ajedrez? Entonces, ahora vamos a tomar ese tema. Primero que nada, vamos a conversar un poquito de los niveles del ajedrez. Como consenso ya entre ajedrecistas, ¿no?, se entiende perfectamente que existe el nivel de aficionado de ajedrez, un aficionado, una persona que va explorando el ajedrez, le va gustando el ajedrez, va tomando algunas clases de ajedrez, ya sea por este medio, por libros, por amigos, está en un proceso de aficionado. Después está el buen jugador. El buen jugador es el jugador que ya maneja conceptos de ajedrez, que, que está en condiciones de enfrentar a cualquier adversario, a un gran maestro, al mejor del club, al campeón de su ciudad, ¿no? Es un buen jugador, es un buen jugador. Y por último tendríamos al gran maestro de ajedrez. Ese ya es un profesional, que prácticamente dedica su vida al ajedrez. Entonces está constantemente explorando el ajedrez, aprendiendo nuevas novedades, está en comunicación con sus pares, etcétera, etcétera. Entonces, todo este itirambo tan largo que les he dado es para explicarles qué es un concepto profundo del ajedrez. Vamos a esta partida. Esta partida se la he jugado al módulo Fritz 5.32. La partida anterior, recuerdan que hicimos tablas. Bueno, en esta partida ni les cuento cómo me fue, pero quiero que sepan por qué se pierde una partida. Eso es lo importante. Quiero que sepan conceptos profundos de ajedrez. E4. He jugado con blancas. El módulo Fritz 5.32 juega E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, de parte de las negras. Jugamos caballo por E5, dama E7, atacando el caballo. El caballo vuelve a su casilla de F3, donde se ha desarrollado recientemente. Caballo F3, dama por E4, jaque. Recuerdan que en la partida anterior, en el video anterior de análisis, las negras, en este caso el módulo de ajedrez Fritz 5.32, había capturado con caballo el peón y habíamos sacado unas interesantes tablas. Unas interesantes tablas. En este caso tomó el módulo con dama. Dama por E4 jaque. Bueno. Dama por E2. Se cubre del jaque. Se produce una clavada también de la dama que está en E4, también con respecto a su rey negro. Ambas damas están clavadas. D5. Concepto muy sencillo. Si el blanco decide tomar la dama, con un tiempo extra toma el peón, molestando el caballo en F3, ¿no? Así que D3. Dama por E2 jaque.
alfil por E2, alfil de 6, enroque de las blancas, enroque de las negras, caballo B de 2. En esta oportunidad he decidido no jugar a la casilla natural C3 por la avalancha de peones que podrían hacer molestar acá, ¿no?, al caballo en C3. Tiene su contrapunto, por supuesto. Hemos dejado el alfil encerrado. Podemos decir que estamos un poquito inferior a las negras. Torre E8, torre E1, luchando por la columna, por supuesto. Caballo C6, H3. Este H3 para restringir la actividad del alfil en C1. Caballo B4. Caballo B4, jugamos acá. Simplemente la lógica jugada, alfil D1. Habría que pensarla así un poquito. A veces hay celadas acá en estas posiciones. No se trata de jugar en forma automática, pero es lógica y sensata la jugada alfil D1, ¿no? Ya que el ataque al peón C2 de parte del caballo negro es muy molesto. Bueno, alfil F5, torre por E8, torre por E8. Las negras parecían tener ganada la columna D, pero debido a que se ha simplificado bastante la posición, no pueden tener una ventaja muy significativa de eso. Pero sí es un principio muy importante en el juego de ajedrez, tratar de ganar las columnas abiertas. En este caso las negras están mejor. Ahora sí, molestamos al caballo que está en B4 con A3. Caballo C6 y tenemos que resolver el problema acá del nudo que tenemos acá de falta de desarrollo en el flanco de dama, ¿no? Torre encerrada, alfiles encerrados, un alfil muy pasivo también acá en D1, ¿no? Entonces rápidamente en esta faceta del medio juego tenemos que superar ese problema, ¿no? Darle solución a esos problemas. Rey F1, la máquina también juega bien, también activa un poquito más su rey. Rey F8, caballo B3, A5, alfil E3. Lentamente vamos superando, mejorando nuestra posición. Alfil E3, A4, caballo B D4, atacando el alfil. Ustedes se fijan acá. Y vamos simplificando un poquito más la posición. Esto entre humanos no es tan aconsejable a veces ir siempre buscando la simplificación, pero sí cuando se le juega a un ordenador considero que es una estrategia bastante más productiva para el ser humano. Ir simplificando en posiciones equilibradas es productivo para el ser humano porque puede concentrar mejor su poder de concentración y atención. Eso también, ojo con ese, con concentración y atención. Recuerda el consejo de Frank Marshall,
no solo hay que tener buena concentración, sino también buena atención. Así que caballo b d4 se había jugado, caballo por d4, alfil por d4. Considero que es mejor tomar con alfil por por el tema de los peones, ¿no? La avalancha de peones que puede hacer muchas maniobras acá en el flanco de damas, ¿no? Los peones negros. Y entonces habría que estar muy atento a que también el alfil no tome esta diagonal a futuro y pueda atacar el punto G, que está muy débil acá. El peón, perdón, que está acá en B2. Perdón. Así que se juega acá. La máquina me sorprende con esta jugada. Rey E7. Probablemente activar el rey negro. Alfil E2. Seguimos con nuestros temas que teníamos que resolver. Medio juego. Buscando darle actividad a las piezas. C5. Alfil C3. ¿Vieron? Como sea, la avalancha de peones va molestando ahí. D4. Alfil D2. B5. Torre E1. Rey F8. Es por eso que me pareció curiosa la jugada anterior del ordenador. Había jugado Rey E7 para volver a Rey F8. Francamente la encuentro una jugada de ordenador simplemente. Ridícula. Porque ¿para qué invirtió tiempo en Rey E7 para volver después a Rey F8? Bueno, y acá nosotros ya estamos a punto de conseguir la absoluta igualdad. Aún tenemos, sí, un problema acá, que tenemos atenazado el flanco de dama, ¿no? Los peones están más activos, más al ataque acá, de parte de las negras, pero considero que ya estamos a punto de conseguir la absoluta igualdad. Considero que está bien, somos seres humanos, le estamos jugando a un ordenador, va bien la cosa ahí, ¿no? Alfil de 1, H6, cambiamos nuevamente, torre por E8, jaque, rey por E8, rey E1, rey E1, rey E7, y acá tenemos que entender los conceptos profundos del ajedrez, lo que les explicaba al inicio del tutorial, los conceptos profundos del ajedrez. Acá yo había previsto que podíamos mantener una situación de igualdad, ¿no? Probablemente tener tablas, manteniendo la custodia acá de los peones, ¿no? Con las piezas menores, ¿no? De los peones que están en la tercera y segunda fila. Por muy amenazante que esté la posición, ¿no? En el flanco de dama de parte de las negras, los peones negros, ¿no? Que están como al ataque, que pueden hacer una invasión, por ahí conseguir un peón pasado, peligro, ¿no? Entonces mantuve esa defensa pasiva, por así decirlo. Se van a dar cuenta en las jugadas que vienen a la posterior. Alfil A5, caballo de 7, alfil de 2, rey E6, alfil A5, alfil F4, alfil de 2, buscando simplificar la posición. No quiere, el negro no quiere. Alfil C7, rey de 2, rey D5, alfil
E1, caballo F6, alfil D2, C4. Se va a la expansión el módulo Fritz 5.32, porque el rey está cerca de los peones y puede ir empujándolo, ¿no?, hacia mejores posiciones. Bueno, acá simplemente D por C4, B por C4, rey E1, alfil D7, alfil B4, caballo E4, caballo E4, ok, caballo E4. Bueno, y acá seguimos con la estrategia de buscar simplificar la posición, siempre que se mantenga la posición equilibrada, ¿no? Y jugamos caballo de 2, una jugada muy peligrosa, porque si decidiera mantener el caballo, no cambiar las negras del caballo, se viene por supuesto la peligrosa jugada alfil F3, lo que probablemente tendría que adelantar peones por acá. La jugada se pondría bastante interesante la partida también, ¿no? Así que cambia caballo, caballo por D2, y acá, caramba, debería haber tomado con alfil probablemente, y tomé con rey, simplemente rey por D2, temiendo que estos peones avanzaran acá, que era un peón pasado fuerte, que el rey podía contener acá, pero acá el módulo no me da respiro. Alfil por F4 jaque, tengo que salir de esa casilla, el rey, rey E1, alfil C1, y me gana un peón. Así de simple nomás. Nos despistamos un poquitito y los módulos calculan con tal precisión que te van ganando la posición. Aún así, está aburriendo un plan que podía jugar con un peón menos. Van a ver por qué. C3, D3, alfil F3 jaque, rey E5, rey D1, alfil por B2, rey D2. Y ese era el plan que había vislumbrado a partir de un error. No es que sea tan creativo y haya pensado llegar a esta posición, sino ya que ya el peón evidentemente iba a ser tomado, capturado, el alfil lo dejamos pasivo acá. Se fijan, está pasivo, no puede escapar, está en una caja de Pandora, por así decirlo, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Que el rey también está totalmente pasivo. El rey blanco no puede moverse acá prácticamente, porque se le podría caer el peón que está acá. Por lo tanto, implicaría que el alfil blanco está también pasivo. Ahí está anclando los dos peones, protegiéndolos, pero alfil B4, el rey blanco en D2, totalmente piezas pasivas. G6, y acá urdí un plan de tablas. Pensé con lógica de un ejército sensato, ¿cómo van a progresar las negras? Si se vienen con los peones en el flanco de rey, ¿se fijan? Estamos con la de peón en el flanco de rey,
¿Cómo progresan si con mi alfil controlo casillas de coronación? Y a posterior, si el rey quisiera acercarse al flanco de rey, a las casillas de coronación de sus peones, mi alfil negro también podría ser activo, por ejemplo, quedando en esa casilla acá de 3, controlando todo tipo de progreso para coronar un peón en el flanco de rey, ¿no? Van a ver cómo se va dando la posición, lo van a entender mucho mejor. Alfil A8, F6, alfil C5, G5, alfil B7, rey E6, alfil A8, y aquí vamos a empezar a analizar una línea. H5, H5. Se entiende más o menos intuitivamente cuál es el plan de las blancas, ¿no? Mantener los alfiles lo más activo posible, dentro de su pasividad, por ejemplo, que tiene el alfil de casillas negras de las blancas, ¿no? Que el alfil que ahora está en C5, para que los peones del bando negro no progresen y no puedan coronar un peón. Esa es a la larga. ¿Por qué? Porque es tan peligrosa la posición. Porque el rey está esclavizado. Está totalmente pasivo en la casilla, el rey blanco, en la casilla de 2. Porque hay un poderoso peón pasado. Entonces seguimos con el plan. Lo que se jugó en la partida real, propiamente tal, fue esto. Alfil B7, F5, alfil A8, H4, alfil B7, G4, haciendo un rompimiento en el flanco de rey, H por G4, F por G4, alfil A8, H3, se amenaza el peón pasado. Dije cómo lo consigue el módulo, tener el peón pasado. G por H3, G por H3, F4, F4, fíjense que sí, la natural jugada de ir a atacar el peón con F5, rey negro F5, el peón queda protegido con esta jugada acá. Y hay un peligro después que si el rey quisiera pasar por acá, pues se fijan por estas casillas, por G3 a G2 para apoyar su peón. También hay un potencial peligro que el peón puede avanzar a una coronación. Entonces no es tan simple de evaluar esta posición. Rey F5, alfil D6, alfil E6, alfil C6, atacando el peón. Se pican acá. El peón que está en A4, peón negro. H2. H2. Y eso es, recuerda la estrategia que ya hemos definido, de que los alfiles podrían controlar las casillas de coronación. Claro, lógicamente que el peón no puede tomar este peón acá, ¿no? Tiene que estar sobrecargado a cuidar la casilla de coronación del peón que está ya en H3. H2. Alfil G2. Alfil F7. Alfil H3 jaque, buscando molestar un poquito ahí.
rey F6, alfil G2, rey E6, alfil C5, rey F5, alfil H3 jaque, rey por F4 y alfil D6 jaque. Y pareciéramos que hemos solucionado un problema. Rey F3, alfil por H2 y hemos capturado el peón pasado. Qué complicados son los finales, ¿verdad? Si esa es la diferencia que hay entre un buen jugador y un gran maestro. Un gran maestro ya tiende a manejar un poco mejor los conceptos de finales. Son muy cabezones, son muy complicados. Imagínate todo lo que hay que hacer acá, las maniobras para evitar que un peón corone. Aún así, se pierde la partida. Fíjense por qué. Alfil por A3. Hemos ganado el peón pasado, pero se nos cae un peón que protegía bastante la posición en el flanco de dama. Alfil por H3. Por A3, perdón. Alfil D7. Alfil C5. Alfil por A4. Alfil A3. Jaque juega Fritz 5.32. Y acá la posición está perdida debido a que hay un peón pasado en D3. Este poderoso peón va a dar la victoria. Rey E1, rey G2 juega Fritz 5.32, amenaza el alfil. Nada mejor que hacer un jaque para evitar que el peón corone. Ya se viene una coronación acá, fíjese también que aquí hay un peligro ahí también, apoyando la diagonal para que el peón corone. Jaque, tenemos que entregar una pieza. Rey por H2, alfil F3, G3 y ya jaque. Perdón, rey H3 y abandonamos nomás porque no hay vuelta que darle. El alfil debe moverse. Si quiere manteniendo la diagonal acá para supervisar la coronación del peón, ¿se fijan? El alfil negro puede perfectamente irse a D5, F3 y neutralizar toda esa maniobra. Ahora vamos a ir largo el análisis, sí, claro. Vamos a ir al tema del concepto profundo de ajedrez. ¿Cuál era la maniobra para entablar? Lógicamente que ya analizamos la estrategia desde una visión de un ser humano, de que iba a controlar las diagonales, ¿no? Para cuando se simplificara la posición de los peones, iban a controlar las casillas de coronación acá, falló, fracasó, fue un fracaso. Se desplomó la posición y el módulo ajedrez ganó la partida. Entonces, acá el mismo módulo genera la solución al problema. Cuando se jugó H5, G3, eso era lo correcto, no mantener el alfil. La idea principal es correcta, pero no mantenerlo en esta posición. De acá, no por ejemplo, desde la casilla a 8 a D5, por así decirlo, ¿no? Fíjense por qué. Rey E5, alfil G2. Y esta posición es levemente superior a la que había propuesto, a la que se dio la partida en sí misma. Alfil G2. Alfil C8.
alfil de 4 jaque, rey E6, alfil C5, H4, G por H4, G por H4, F4, la misma idea anterior que se ha dado en la partida real, alfil D7, alfil F3, alfil B5, alfil H1. Fíjense que la actividad es distinta, la idea es la misma, pero la actividad del alfil blanco de las blancas es distinta. Rey F5, alfil D6, alfil A1, y acá las negras están detectando pasividad en su juego. Alfil A1, alfil D5, rey G6, ya no hay, ya esto ya tiene pinta de tablas, ¿no? Rey G6, alfil F8, alfil B2, alfil E6, rey H7, F5, alfil A1, alfil F7, rey H8, alfil E6, alfil B2, y esto va a ser tabla ya, por repetición de jugadas, lógicamente. Alfil D5, alfil A6, alfil E6, alfil B5 y alfil D5 acá de nuevo, alfil A1, alfil E6, rey H7, alfil F7, rey F7, alfil A6, alfil E6, alfil B5 y tablas por repetición de jugadas en el análisis. Entonces, después de toda esta serie aburridísima de variantes, lo único que queda claro como aprendizaje de ajedrez es que los conceptos profundos en el ajedrez, hay conceptos muy profundos en el ajedrez. Era muy distinto mantener una defensa en esta diagonal donde está el alfil, por ejemplo, como quien dice, tirando la lanza desde A1, desde A8 a H1, que al revés, que estando desde B2 controlando las casillas de esta diagonal, como ocurrió en la partida, ¿no? Que se movió G3 y el alfil se posicionó acá en B2. Entonces, esos son los conceptos profundos en el ajedrez. ¿Qué lo da eso? ¿Lo da un libro? No, no lo da un libro. ¿Lo da un tutorial de ajedrez? No, no lo da un tutorial de ajedrez. Solamente te presenta la idea, el concepto, lo que puede ocurrir en una partida. ¿Cuántos conceptos profundos hay en el ajedrez? Millones, infinitos. Entonces, ¿cuál es la brújula que nos guiamos? Simple, lo que dicen nuestros grandes maestros, lo que dicen nuestros campeones mundiales. Cada día ir adquiriendo mejor experiencia ajedrecística. Esto es un concepto de experiencia y no de cálculo bruto, no de haberse leído un libro completo, no de verse todos los tutoriales de ajedrez en YouTube, que ciertamente son guías, son orientaciones. Bueno, amigos, se despide de ustedes Salvador Ismael Allende González. Un saludo a toda la comunidad hispanoparlante.